Siguiendo con el tema del derecho procesal, continuamos ahora con la demanda laboral. Porque primero, por ejemplo, dijimos ahora que primero teníamos que ver el poder. ¿Para qué? Para que si usted como abogado va a representar a una persona, tiene que presentar el poder como anexo a la demanda, como lo vamos a ver después. ¿Y qué es la demanda? De la demanda encontramos infinitas definiciones. Aquí traemos una, y dice, es el instrumento a través del cual se pone en movimiento el aparato del Estado, jurisdiccional del Estado, para obtener el reconocimiento de un derecho que se estima violado o desconocido por alguna persona natural o jurídica. ¿Y contra quién se dirige la demanda? Lo dice el artículo 27 del Código Procesal del Trabajo. Dice, la demanda se dirige contra el empleador o contra su representante cuando éste tenga facultad para comparecer en juicio en nombre de aquel. Contra el empleador, ustedes saben que los empleadores pueden ser personas naturales o personas jurídicas. Las personas jurídicas siempre estarán representadas por una persona, o sea, representante legal. Siempre estarán por internet, estarán en juicio por su representante legal. ¿Y cuántas clases de demanda encontramos? El Código Laboral nos dice que hay dos clases de demanda. Una verbal y la otra escrita. La verbal y escrita. La verbal, como su nombre lo dice, se hace en forma oral. ¿Ante quién? Ante el juez laboral. Y es permitida solo ¿para qué? Para los procesos de única instancia. Y ya hemos repetido, los procesos de única instancia es cuando la cuantía, la pretensión, no sobrepasa los 20 salarios mínimos legales. Y la escrita es para todos los demás procesos, es decir, para aquellos que la cuantía supera los 20 salarios mínimos legales y para los procesos especiales. El artículo 70 del Código Procesal del Trabajo nos dice cómo se debe de formular una demanda verbal y nos dice que cuando el trabajador o la persona interesada va a formular una demanda verbal, o sea, de única instancia, debe acudir al juzgado. En este caso el código habla del juzgado de reparto. Hoy encontramos en las oficinas de apoyo. Entonces puede acudir al juzgado de reparto, donde el juez, con la colaboración de su secretario, levantan un acta. Esa acta es la demanda. Y esa demanda va a contener los requisitos como cualquier demanda, y esa demanda o esa acta que levanta el juzgado la firma el juez, el secretario y la persona interesada. A esa demanda, por consiguiente, se le deben anexar los documentos o las pruebas que vaya a presentar el interesado. ¿Qué debe contener, según el artículo 70, por lo menos la demanda de única instancia? Dice, los nombres y domicilios del demandante y demandado. Nombres, domicilio del demandante y demandado, o sea, del interesado y de la persona que él está demandando. Su domicilio, para efectos de, principalmente la del demandado, para efectos de enviarle la comunicación para que él se acerque al juzgado a notificarse de esa demanda. Entonces, lo que se demanda, o sea, las pretensiones, lo que les vaya a pedir, por ejemplo, el pago de una cesantía, una indemnización por despido, unas vacaciones compensadas, etc. Los hechos en que se funda la acción, los hechos, o sea, los hechos tienen que tener relación con las pretensiones. Un ejemplo, va a decir, celebré contrato de trabajo con fulano de tal, en tal fecha,
ese contrato fue verbal, fue escrito, ese contrato terminó en tal fecha, ese contrato terminó por justa causa o injusta causa, el empleado me quedó debiendo tales derechos, etcétera, etcétera. El juez, una vez elaborada la demanda por parte del juez, ordena la citación del demandado para que comparezca a contestarla en el día y hora que señale. En el auto que admite la demanda, si es juez de único en el municipio, juez laboral único, entonces dicta un auto admitiendo esa demanda y luego en el mismo auto va a señalar fecha, hora, día, ¿para qué? Para que el demandado comparezca al juzgado a contestar la demanda. Esa contestación se hace en forma verbal. La demanda escrita, ya lo dijimos, tiene lugar para los procesos cuya cuantía es superior a los 20 salarios mínimos legales y para los procesos procesos especiales. Los procesos especiales son 5, como lo veremos después: el ejecutivo, el de acoso laboral, el de levantamiento de fuero sindical, el de disolución y liquidación de sindicatos y el de acoso laboral. Para esos procesos, para esas demandas escritas, deben de cumplir los requisitos del artículo 25. El artículo 25, como veremos después, enseña los requisitos que debe contener toda demanda. Hay que aclarar que ya dijimos que la demanda de única instancia se puede formular en forma verbal. Esa demanda solamente la tiene que formular el interesado. Cuando el interesado busca apoderado, abogado, para que formule la demanda, ya la tiene que hacer él en forma escrita. No puede acudir al juzgado a formularla en forma verbal, sino que tiene que hacerla por escrito. ¿Qué requisitos exige el artículo 25 para las demandas escritas? O sea, aquellas mayores de su cuantía es 20 salarios mínimos legales vigentes o más, o sea, superiores. Dice el artículo 25, dice, la designación del juez a quien se dirige. La designación del juez a quien se dirige. En este caso, la demanda se debe dirigir al juez competente. Ya vimos en clases pasadas, en el caso de la competencia, cómo se fija la competencia. Factor territorial, por el factor subjetivo, o sea, por la calidad del demandado, por el factor de la cuantía, que dijimos de única instancia y primera instancia, o sea, hasta 20 salarios o superiores a 20 salarios, etc. Entonces, se debe tener en cuenta los factores de competencia para señalarle o dirigir la demanda al juez. El nombre de las partes y el de su representante, si aquellas no comparecen o no pueden comparecer por sí mismas. El demandante, persona natural, debe tener el nombre y apellido en la demanda, nombre y apellido. O sea, el nombre que figura en el poder debe coincidir con el nombre que va a señalarse en la demanda escrita. Debe coincidir. Si la persona que va a demandar no lo puede porque es incapaz, entonces en ese caso la demanda la persona que debe representar es incapaz, será el progenitor, si es un menor de edad, o si es incapaz, ya era el juzgado que le ha nombrado su representante,
entonces se demostrará con la demanda. En el caso de la parte demandada, igualmente, nombre completo del demandado. Para el caso de las personas jurídicas, nombre completo de la empresa, o sea, nombre de la persona jurídica, que debe ser el que figura en la Cámara de Comercio. Como vamos a mencionarlo ahora, cuando usted va a formular una demanda dirigida a una persona jurídica, debe acompañar con la demanda la certificación de existencia y representación de esa persona jurídica. ¿Dónde la obtiene? En la Cámara de Comercio. Y allí figura el nombre de la persona jurídica y su representante legal. Bueno, domicilio y dirección de las partes. Y si se ignora la del demandado o la de su representante, si fuera el caso, se indicará esta circunstancia bajo juramento, que se entenderá prestado con la presentación de la demanda. En domicilio y dirección de las partes, o sea, el domicilio y dirección de la parte actora, o sea, quien está demandando, anunciar su residencia, la dirección, etcétera, etcétera. Y para el caso del demandado, dice muy claramente el artículo, si se ignora, se debe afirmar en la demanda que usted no conoce el domicilio, no conoce la dirección de ese demandado. Para ese caso, se debe anunciarlo, ya dijimos, en la demanda. Que se hará bajo juramento. No hay necesidad que lo haga bajo juramento, pero se entiende que lo está haciendo bajo juramento al hacer la afirmación de que desconoce el nombre y dirección. Saben ustedes que el domicilio y dirección, el domicilio tiene una doble connotación. ¿Por qué? Porque le permite al juez determinar la competencia en relación al lugar donde del asunto, y facilita la realización de las notificaciones. ¿Para quién? Generalmente para el demandado. Y ya dijimos, el juramento se presta anunciando solamente que desconoce el domicilio de ese demandado, y con la sola afirmación se está considerando, o lo considera la ley, que lo está haciendo bajo la gravedad de juramento. No hay que ir al juzgado a jurar, sino que basta anunciarlo. Cuarto, el nombre, domicilio y dirección del apoderado judicial del demandante, si fuera el caso. Si usted está demandando por intermedio del apoderado judicial, entonces debe cumplir con este requisito: nombre, domicilio, dirección del apoderado judicial, o sea, el nombre del apoderado, la dirección de su oficina, y si es posible de su celular, su correo. ¿Y ello para qué? Para efectos de, muchas veces, para que los juzgados, cuando le es imposible suspender una audiencia por un motivo especial, le puedan comunicar al abogado para que no concurra, y él le notifique a los testigos para que no pierdan la ida al juzgado y pierdan el tiempo. La indicación de la clase de proceso. Sabemos que los procesos, ya dijimos, hay un ordinario, y ese ordinario ya sabemos que son dos: el de única instancia y el de primera instancia, y hay procesos especiales. ¿Cuáles son? El ejecutivo, fuero sindical, acoso laboral, declaración de legalidad o ilegalidad de la huelga y liquidación de sindicato. Entonces, ¿ello para qué? Para que el juez sepa qué trámite le debe dar a su demanda. Generalmente los jueces saben qué trámite, pero no, la ley la ley le dice a usted que al elaborar la demanda indique qué clase de proceso, para que el juez lo sepa.
Sexto, lo que se pretenda, expresado con precisión y claridad. Las varias pretensiones se formularán por separado. Cuando usted vaya a elaborar la demanda, debe anunciar qué es lo que pretende usted. Y lo que pretende usted es la reclamación, o sea, las pretensiones, las cesantías que pretende que paguen, las vacaciones compensadas, la sanción moratoria, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque de todos los contratos surgen obligaciones, compromisos. ¿Para quién? Para el empleador generalmente. Surgen compromisos. Cuando usted inicia laboral, surge para el empleador un compromiso de cuánto pagar el salario, inscribirlo en la seguridad social, etcétera, etcétera. Entonces, de esa relación laboral, si el empleador incumple, entonces usted lo va a demandar y al demandarlo, en la demanda debe incluir qué pretensiones le incumplió el empleador. ¿Para qué? Para que el juez se la reconozca. Dice, en la demanda se puede incluir una o varias pretensiones, las cuales deben expresarse en forma separada. Cuando son varias pretensiones, se deben de formular en forma separada, con precisión y claridad. ¿Para qué eso? Para fin de que la parte demandada conozca en forma clara y precisa qué le están reclamando, qué puede ejercer para ejercer el derecho de defensa, y para que el juez también conozca en forma clara y precisa lo que usted pretende. ¿Para qué? Para que en el momento de la sentencia él reconozca el derecho conforme a las pruebas que usted le haya presentado. ¿Cuántas clases de pretensiones encontramos en materia laboral? Encontramos las pretensiones declarativas. En las pretensiones declarativas lo que se busca es un pronunciamiento del juez nomás, de la autoridad judicial, sobre la controversia. Allí no hay sentencia, sino un pronunciamiento. ¿Para qué? Para que se determine su contenido y existencia y se establezca la eficacia. Y también encontramos dentro de las pretensiones la condena. Allí usted busca es el reconocimiento del derecho. El juez se va a pronunciar en la sentencia sobre el derecho que usted está pretendiendo. ¿Para qué? Para que con esa sentencia se le obligue al empleador pagar ese derecho que el juez le está reconociendo en esa sentencia. Y esos derechos pueden ser de dar, hacer o no hacer. Y ese derecho contenido en la sentencia presta mérito ejecutivo cuando el empleador no paga, no le cumple. Entonces la sentencia es un título ejecutivo que usted después puede formular la acción ejecutiva. ¿Ante quién? Ante el mismo juez laboral. Otra clase de pretensión en materia laboral la encontramos en los procesos de fuero sindical. Ya saben ustedes, cuando vieron el laboral colectivo, que la Constitución Nacional protege el derecho de asociación sindical. En los sindicatos encontramos algunas personas que tienen fuero sindical, y del fuero sindical encontramos dos acciones. Una la puede formular el empleador y otra la puede formular el trabajador que goza del fuero sindical. La acción que formula el empleador, ¿cuándo? Cuando solicita permiso al juez laboral mediante demanda en proceso especial de fuero sindical. ¿Para qué? Para despedirlo, trasladarlo o desmejorarlo. Y la acción que puede ejercer el trabajador que goza de fuero sindical, ¿cuándo? Cuando pide su reintegro, su reinstalación o su traslado, cuando el empleador no pidió permiso al juez del trabajo para despedirlo, trasladarlo o desmejorarlo. Entonces, esa acción, esta última es la del trabajador, de su reintegro o su reinstalación. Otra clase de pretensión,
La de los procesos ejecutivos. Ya habíamos mencionado ahora que cuando el empleador incumple en el pago de una obligación que la encontramos en un contrato de trabajo, la encontramos consagrada en una sentencia, en una convención colectiva, en un laudo arbitral, etcétera, etcétera. Entonces, es materia de proceso ejecutivo. ¿Para qué en el proceso? Para otorgarle, darle el derecho al trabajador. ¿Por qué? Porque el empleador incumplió con el pago de la obligación contenida en el título ejecutivo. Otra clase de pretensión la encontramos en el proceso especial de suspensión, disolución, liquidación de asociaciones sindicales y cancelación de registro sindical. En esta, ¿cuándo tiene lugar? Cuando los sindicatos han cometido unas faltas. Una de ellas es la que está consagrada en el artículo 379, o cuando se le disminuye el número de afiliados, o cuando por huelga ilegal, que es un efecto y una facultad que tiene el empleado para solicitar la disolución de ese sindicato. Entonces, en ese caso, procede esta clase de pretensión. Otra, en los procesos de arbitramiento. En los procesos de arbitramiento, los árbitros que se designan para un tribunal de arbitramiento voluntario, entonces el voluntario, vamos a encontrar la cláusula compromisoria o compromiso, y ellos árbitros deben ceñirse en la resolución de ese conflicto a las pretensiones contenidas en la demanda. Se deben ceñir, no pueden salirse de esas pretensiones. ¿Por qué? Porque allí la solución de ese conflicto porque es un conflicto jurídico, que surge entre ¿quiénes? Trabajador y empleador. La decisión, o sea, lo que resuelven los árbitros allí es un asunto de puro derecho, puro derecho. Dentro de estas pretensiones también encontramos el tema de la acumulación de pretensiones. Dice, la ley permite acumular pretensiones en una misma demanda laboral, con la finalidad de que se decidan en la misma sentencia. Que se decidan en la misma sentencia. La acumulación tiene como objetivo de que exista una economía procesal para evitar diferentes pronunciamientos, dispares pronunciamientos. Es decir, que un pronunciamiento sobre una pretensión lo haga un solo juez, no varios. Bueno, ¿qué implica entonces la acumulación de pretensiones? Que exista un proceso laboral con varias pretensiones, que exista un proceso laboral con uno o varios actores y varios demandados que plantean las mismas pretensiones, la simplificación y economía del procedimiento para resolver los conflictos, la mismicidad de los procedimientos y la supresión de la difusión de procesos, la unidad de solución de las pretensiones y la comunidad de pruebas que sirven para demostrar los hechos en los cuales se apoyan las pretensiones. ¿Qué requisitos se exigen para que sea viable la acumulación de pretensiones? La encontramos en el artículo 25A del Código Procesal del Trabajo, que fuera modificado por el artículo 13 de la Ley 712 de 2001. Y nos dice que el juez sea competente para conocer todas de ellas, que las pretensiones no se excluyan entre sí, salvo que se propongan como principales y subsidiarias, que todas puedan tramitarse por un mismo procedimiento. Entonces, que el juez sea competente para conocer todas ellas, es decir, que un juez laboral no puede conocer pretensiones que tengan carácter civil,
usted como empleador no puede reclamarle al trabajador un arriendo por la vía laboral, sabiéndose que le va a reclamar una deuda laboral, o por ejemplo el trabajador que le va a reclamar a usted la cesantía, las primas. En ese caso, el juez laboral sería en este caso competente, y a él puede también demandar, por ejemplo, sumado a eso, al reintegro, a una indemnización por despido. Ahora, pero agregamos allí que no se excluyan entre sí. Hay pretensiones que se excluyen, se repelen, como cuáles: el reintegro con la indemnización por despido. Usted no puede pedir el reintegro y a la vez indemnización por despido. ¿Por qué? Porque usted no puede reintegrado y a la vez que le paguen indemnización. Puede pedirlo en la demanda siempre y cuando presente la pretensión como principal y subsidiaria. Entonces, la pretensión principal, usted va a formular como pretensión principal el reintegro y el pago de los salarios dejados de percibir. Y como pretensión subsidiaria, la indemnización por despido. ¿Qué significa eso? Que si el juez le niega la pretensión principal, debe estudiar la pretensión subsidiaria, que es la indemnización por despido. Y que todas puedan tramitarse por un mismo procedimiento. Usted no puede formular pretensiones con diversos procedimientos. Un ejemplo: un fuero sindical tiene un procedimiento especial y el reclamo de una cesantía tiene un procedimiento especial. Entonces, para la cesantía se llama procedimiento ordinario. Para el fuero sindical, procedimiento especial. Entonces, si usted en una demanda de proceso de fuero sindical va a pedir reintegro, allí en esa demanda como pretensión no puede incluir una prima, unas cesantías, unas vacaciones que le han dejado de pagar, no. Le tocaría formular un proceso diferente. ¿Cuál es? El ordinario. Y agrega: en la demanda sobre prestaciones periódicas podrá pedirse que se condene al demandado a las que se llegaran a causar entre la presentación de la demanda y la sentencia de cada una de las instancias. Ejemplo: esto tiene lugar cuando se va a reclamar mesadas pensionales o el pago de salarios dejados de percibir. Entonces, usted hace la cuantía hasta la fecha de presentación de la demanda. Es decir, usted suma o va a estar reclamando los salarios dejados de percibir o las mesadas pensionales hasta la fecha de presentación de la demanda. De ahí para allá, el juez en la sentencia le reconoce las prestaciones periódicas, o sea, las mesadas que se dejaron de incluir o los salarios que se dejaron de incluir. Igualmente, en una misma demanda se pueden acumular pretensiones de varios demandantes contra uno o varios demandados, cuando provengan de igual causa o versen sobre el mismo objeto o deban servirse de las mismas pruebas, aunque sea diferente el interés jurídico. Y luego dice: en cuanto a las demandas ejecutivas, se podrán acumularse las pretensiones de varias personas que persigan total o parcialmente unos mismos bienes del demandado. O sea que yo puedo acumular en una misma demanda varias pretensiones de varios actores, siempre y cuando persigan los mismos bienes del demandado. Cuando se presente la indebida acumulación de pretensiones y por un hecho, por la acumulación del trabajo en un juzgado, se le pasa eso al juez, le toca a la parte demandada formular la excepción de indebida acumulación de pretensiones, la excepción previa de indebida acumulación de pretensiones.
Y cuando el juez sea competente, que no se excluyan entre sí, igualmente se debe acumular la indebida acumulación de pretensión en cualquier uno de los eventos. Ahora, la Corte, ¿qué ha hecho cuando usted ha presentado una demanda? Cuando las pretensiones se excluyen. En la sentencia del 24 de mayo de 2011 ha dicho que el juez puede proferir sentencia respecto de aquellas pretensiones que se propongan adecuadamente. Asimismo, ha destacado que el operador jurídico tiene el deber legal de interpretar la demanda a fin de evitar decisiones inhibitorias. Lo ha dicho la Corte Suprema. Bueno, otro requisito de la demanda: los hechos y omisiones que sirvan de fundamento a las pretensiones, clasificados y enumerados. Es decir, todos aquellos hechos que tengan relación con las pretensiones los debe usted enunciar en la demanda. Todas las circunstancias de hecho de las cuales se deriva el derecho. Su redacción debe ser clara, en un orden cronológico, en forma rigurosa y acertada, con lógica. ¿Por qué? Porque si usted va a anunciar unos hechos y en un hecho aparecen 2, 3, 4 mismos hechos en un mismo punto, el juez, ¿qué le va a decir? Le va a inadmitir la demanda para que usted haga la separación de los 5 hechos que pronunció en un solo punto, los separa individualmente. Bueno, otro requisito de la demanda: los fundamentos y razones de derecho. Los fundamentos y razones de derecho. Los fundamentos tienen relación a las disposiciones jurídicas, legales, que tengan relación con las pretensiones. Las normas, ya sean sustantivas o convencionales, que tengan relación a las pretensiones que usted está formulando, las debe enunciar. Y las razones de derecho es un resumen que usted hace en la demanda, anunciando que esas disposiciones que usted anunció le son aplicables a su actor, a su poderante. O como decimos aquí, es una explicación breve donde el demandante indique por qué motivo considera que se deben aplicar las normas que relacionó al asunto debatido, sin que se haga necesario plasmar un discurso jurídico extenso y poco concreto. Otro requisito: la petición en forma individualizada y concreta de los medios de prueba. Usted, en la elaboración de la demanda, debe indicar los medios de prueba de las cuales va a hacer uso en la demanda. ¿Por qué? Porque ya después no puede hacer cambio. No puede hacer cambio. Máxime si no hacer uso de la reforma de la demanda. Las pruebas, ¿qué significa eso? Para darle a conocer a la otra parte qué medios de prueba usted va a utilizar. Y con ellos también se cumple con el principio de la concentración de la prueba y la lealtad procesal. Otro: la cuantía, cuando su estimación sea necesaria para fijar la competencia. La cuantía ya la vimos para el proceso de única y de primera instancia, donde la cuantía se estima en el única instancia hasta 20 salarios mínimos y en el de primera instancia superior a 20 salarios mínimos. Si las pretensiones que usted va a reclamar valen más de 20 salarios mínimos, entonces sería para un proceso ordinario de primera instancia. Si la pretensión que se va a reclamar vale menos de 20 salarios mínimos, sería para un proceso de única instancia. ¿Qué anexos a la demanda se debe cumplir? ¿O debe usted cumplir? Primero, el poder. Si usted está obrando como apoderado, debe anexarle a la demanda el poder. Segundo, las copias de la demanda para efectos del traslado, tanto sean los demandados. Si es un demandado, una copia.
Si son 2, 3, entonces serían varias copias, 3, 4, según los demandados. Las pruebas documentales y anticipadas que se encuentran en poder del demandante. Entonces, las pruebas, el contrato, si usted tiene contrato de trabajo, tiene constancias de pago, tiene la carta de despido, tiene la liquidación del contrato, etcétera, etcétera, lo debe adjuntar, anexar a la demanda. Otra, la prueba del agotamiento de la reclamación administrativa si fuera el caso. Recuerden ustedes que esto lo vimos en clase pasada. ¿Quién debe agotar el agotamiento de la reclamación administrativa? Acuérdense, los trabajadores oficiales, cuando van a demandar, primero tienen que cumplir con el agotamiento de la reclamación administrativa. Los trabajadores oficiales. Y excepcionalmente los empleados públicos, cuando van a demandar por fuero sindical. Porque acuérdense, los empleados públicos, distinto al fuero sindical, lo hacen sus reclamaciones ante la justicia contenciosa administrativa. Otra prueba, la prueba de la existencia y representación legal si es una persona jurídica de derecho privado que actúa como demandante o demandado. La existencia y representación, la prueba, o sea, es el certificado que expide la Cámara de Comercio. Cuando usted va a demandar a una empresa, o sea, a una persona jurídica, tiene que anexarle a la demanda ese certificado. Ya dijimos, ¿dónde lo tiene? En la Cámara de Comercio. Si usted va a representar a una persona jurídica como demandado, tiene que anexarle a la respuesta a la demanda el certificado de la Cámara de Comercio. Cuando le es imposible a usted acompañar ese certificado, porque en la Cámara de Comercio no existe, o porque el empleador, los dueños de la empresa no inscribieron al representante, lo tiene que hacer saberle al juez. Lo anuncia en la demanda de que le fue imposible conseguir, adquirir ese certificado. ¿Para qué? Para que el juez tome las medidas del caso. Elaborada la demanda, viene su presentación. La presentación, usted debe presentar es el original y las copias para efectos del traslado. ¿Cómo hace eso? Anteriormente se exigía que lo debía presentar personalmente el abogado al juzgado, personalmente. Hoy, conforme al Código Procesal, Código General del Proceso, artículo 89, nos dice que la demanda puede ser presentada enviándola a usted con su auxiliar, su secretaria, con el mismo demandante, que la lleve ellos mismos al juzgado. Y ese artículo 89 se aplica en materia laboral conforme al artículo 145 del Código Procesal del Proceso Procesal, que consagra el principio de la integración normativa. Basta que la demanda esté firmada por usted como abogado y allí se enuncie la tarjeta profesional. Recuerden muy bien. Dice el artículo 89, dice, la demanda se entregará sin necesidad de presentación personal ante el secretario del despacho judicial al que se dirija o de la oficina judicial respectiva, quien dejará constancia de la fecha de su recepción. Con la demanda deberá acompañarse tantas copias de ella y de sus anexos, cuantos sean las personas a quien deba conocer el traslado. Al momento de la presentación, el secretario verificará la exactitud de los anexos anunciados y si no estuvieran conformes con el original, los devolverá para que se corrijan. Traemos a colación una demanda sencilla. Nos dice, al juzgado donde va remitido, fue laboral del circuito de Palmira. Como en Palmira hay 3 juzgados, entonces la dirigimos al reparto. Dice, Pedro Picapiedra Montoya, abogado titulado, con tarjeta provisional número 15556 del Consejo Superior de la Judicatura, actuando en mi calidad de apoderado judicial del señor Pablo Mármol Mandrake,
identificado con cédula de ciudadanía número 1-113-456-000, expedida en Caicedonia Valle. Por medio del presente escrito me permito presentar demanda ordinaria laboral en contra de la sociedad Industrias Perro Caliente Limitada, representada legalmente por el señor Pedro Pablo Pico Pala, o quien haga sus veces al momento de la notificación del auto emisorio de la demanda, de acuerdo con los siguientes. Hay que anotar que cuando se está demandando a una empresa, o sea, a una persona de derecho privado, como en este caso, hay que anunciarse, además de su representante, anunciarse o quien haga sus veces. ¿Por qué? Porque usted puede presentar el certificado de la Cámara de Comercio, donde figura que el representante es Pedro Pablo, pero al momento de la notificación o contestación de la demanda puede ser otro. Por eso se debe colocar o quien haga sus veces. Entonces continuamos con la demanda. Hechos. Primero, el señor Pablo Mármol Mandrake prestó sus servicios personales y subordinados para la sociedad Industrias Perro Caliente Limitada en virtud de un contrato de trabajo a término indefinido. Segundo, el contrato de trabajo celebrado entre actor y demandada tuvo como extremos temporales entre el 4 de enero de 2008 y el 9 de septiembre de 2014. Tercero, el horario de trabajo que cumplió el trabajador era de lunes a sábado, 8 a.m. a 5 p.m. y de 12 a 1 p.m. hora para tomar almuerzo. Cuarto, en vigencia del contrato devengó los siguientes salarios: en 2008, 700.000 pesos; 2009, 800.000 pesos; 2010, 850.000 pesos; 2011 y 12, 1 millón de pesos; 2013 y 2014, 1.300.000. Quinto, el cargo que desempeñó la Corte al servicio de la demandada lo fue de supervisor de planta, y dentro de sus funciones le correspondía controlar la hora de ingreso del personal, su comportamiento laboral y personal, llevar planillas de rendimiento, entre otros. Sexto, el 9 de septiembre de 2014 la empresa demandada, a través de su jefe de personal, decidió en forma unilateral y sin que mediara justa causa terminar el contrato de trabajo. 7. La empresa demandada incumplió sistemáticamente con su obligación de afiliar a mi procurado al sistema de seguridad social integral, salud, pensiones y riesgo laboral. 8. No obstante la obligación de la empleadora de consignar en forma anualizada el auxilio de cesantía, hasta el momento no se ha realizado dicho pago, y mucho menos lo concerniente a los intereses a la misma. 9. Hasta la fecha de presentación de esta demanda, la sociedad demandada no ha cancelado las prestaciones sociales, tales como cesantías, intereses sobre la misma, prima de servicio a que tiene derecho el trabajador, como tampoco su indemnización por despido injusto. Con fundamento con los supuestos fácticos que ya se han relacionado con precedencia, me permito solicitar que se hagan las siguientes declaraciones y condenas que constituyen las pretensiones. Primero, se declare que entre el señor Pablo Mármol Mandrake, en calidad de trabajador, y la sociedad Industrias Perro Caliente Limitada, en calidad de empleadora, existió un contrato de trabajo conforme a los hechos de la presente demanda, el cual fue determinado unilateralmente y sin que me diera justa causa para él. Segundo, que como consecuencia de lo anterior se condene a la sociedad demandada al reconocimiento y pago de los siguientes derechos laborales. Primero, indemnización por despido injusto. Segundo, el pago del auxilio de cesantía por todo el tiempo de vigencia del contrato. Tercero, el pago de los intereses sobre cesantía. Cuarto, indemnización por no consignación de la cesantía a un fondo privado. Quinto, los aportes a la seguridad social y salud y pensiones. Sexto, sanción moratoria por no pago de la cesantía a la terminación del contrato. 7, haga uso de las facultades extra y ultra petita.
8. Las costas que se generen con ocasión del proceso. Medios de prueba. Para demostrar los fundamentos fácticos que se han relacionado con anterioridad, me permito solicitar se sirva decretar, practicar y tener como tales los siguientes medios probatorios. A. Interrogatorio de parte. El representante legal de la sociedad demandada deberá resolver el cuestionario que en forma verbal o escrita le haré en la audiencia que para tal efecto usted señala. B. Testimonial. Se sirva citar y hacer comparecer ante su despacho a los señores Camilo Fuentes, Cifuentes, Batman Zapata y Robinson Fantasma, todos mayores de edad, vecinos de Palmira, residentes en su orden con su cédula de ciudadanía, quienes declararán sobre todos y cada uno de los hechos de la demanda. Documental. Le ruego tener como tal y asignarles el valor probatorio previsto por la ley a lo siguiente. Primero, contrato de trabajo suscrito con la empresa el 4 de enero de 2008. Carta fechada el 9 de septiembre de 2014, suscrita por el jefe de personal de la sociedad demandada, donde informa la terminación del contrato de trabajo. Tercero, comprobantes de pago de salarios durante toda la vigencia del contrato de trabajo. Cuarto, certificación suscrita por la señora Ramona Flaca, quien da fe del tiempo de servicio, cargo y remuneración. Quinto, certificación de existencia y representación expedida por la Cámara de Comercio de Palmira. D. Reconocimiento. Citar y hacer comparecer a la señora Ramona Flaca para que reconozca firma y contenido del documento que se presenta como prueba documental. Fundamentos de derecho. Entonces, se denuncian las normas legales y luego agregamos, las normas relacionadas son aplicables al presente asunto en atención a que el actor estuvo vinculado por un contrato de trabajo y en consecuencia el empleador ha debido cumplir con el pago de las acreencias laborales enunciadas en el capítulo de pretensiones y que están previstas en el Código Sustantivo de Trabajo y en el Sistema de Seguridad Social. Competencia. Es usted el señor juez competente por la naturaleza del asunto, por el domicilio de la parte demandada, que es en esta ciudad, y por el último lugar de prestación de servicio. Cuantía del proceso. Se trata de un proceso ordinario laboral de primera instancia, cuya cuantía supera los 40 salarios mínimos legales mensuales, legales vigentes. Hay que tener en cuenta que en este aspecto, una cuantía, algunos juzgados exigen es valor monetario, entonces tocaría multiplicar 40 por el salario mínimo legal vigente actualmente. Anexos. Acompaño con la presente demanda lo siguiente: el poder para actuar, los medios documentales que se denunciaron como pruebas, el certificado de existencia y representación legal de la persona jurídica demandada y una copia de ella para el traslado a la parte demandada. Notificaciones al demandante en la carrera tal, al demandado en la calle tal, al suscrito, las personales las recibirán en la secretaría de su despacho o en mi oficina de abogado ubicado en tal parte. Cordialmente firma el abogado con su cédula de ciudadanía y tarjeta provisional. Este es un modelito de demanda sencilla. Bueno, de la demanda que usted ha presentado ante el juzgado viene el control. El juez le hace un control, lo dice el artículo 28. El juez tiene que hacerle un control a esa demanda. ¿Cuál es el control? El juez va a mirar si reúne los requisitos del artículo 25, si hubo acumulación de pretensiones, que esa acumulación se ajuste al mismo artículo 25A. Si le falta un documento, lo hace saber. Entonces, si le falta un detalle, digámoslo así, a esa demanda, porque hubo una indebida acumulación de pretensiones, no reúne los requisitos del artículo 25, etcétera, etcétera, entonces el juez mediante auto le va a decir a usted qué requisito le falta a esa demanda. ¿Para qué? Para que usted en 5 días, dentro de los 5 días, o sea, usted tiene 5 días para subsanar las deficiencias de la demanda. Entonces el juez le da 5 días para que subsane.
Cuando si el juez no se percata de la deficiencia de esa demanda, la parte demandada puede presentar también la excepción previa de inaptitud de la demanda. Por lo menos el juez tiene que, si la parte demandada no presenta esa excepción, el juez tiene que mirar, bregar que se subsane en la etapa de saneamiento, para evitar que sentencias inhibitorias, para evitar nulidades. Y eso lo ha dicho la Corte Suprema de Justicia en varias oportunidades, especialmente en esta sentencia CL 532 del 2013, que fue del 6 de agosto del 2013, con radicación 41408, con ponencia del doctor Rigoberto Echeverri Bueno. ¿Y cuáles son las causales que el juez puede inadmitir una demanda? Nos dice, no reunir, porque no reúnen los requisitos formales, ¿cuáles? Del artículo 25. Cuando no se acompañan los anexos ordenados por la ley. ¿Cuáles anexos? Los obligatorios, el poder o la certificación de la Cámara de Comercio o el del agotamiento en la vía gubernativa, etc. Cuando las pretensiones acumuladas no reúnan los requisitos legales, ¿verdad? Los del artículo 25A. Cuando el demandante es incapaz y no actúe por conducto de su representante legal. Quinto, cuando quien formule la demanda carezca de derecho de postulación para adelantar el respectivo proceso. O sea, no es abogado. Todo esto lo encontramos en el artículo 90 del Código General del Proceso. Ahora viene el rechazo de la demanda. ¿En qué momento el juez puede rechazar la demanda? Nos vamos al mismo artículo 90 del Código General del Proceso. Dice, cuando el juez rechazará la demanda cuando carezca de jurisdicción o de competencia. ¿Qué sucede en ese caso? Lo dice el mismo artículo. Dice, el juez enviará con sus anexos al que considere competente. Entonces, si el juez considera que no es competente, o falta de jurisdicción o competencia, debe enviarlo la demanda al juez que dice o considera competente. ¿Cuándo hay otro rechazo de la demanda? ¿Cuándo se presenta? ¿Cuándo? Cuando usted no subsana la demanda dentro de los 5 días que le ha dado el juez para ello. Es decir, cuando el juez le encontró un defecto a esa demanda, le dio 5 días y usted no la subsanó, entonces ahí hay rechazo de la demanda. Entonces, en este caso, él ordena devolver los anexos a la parte actora sin necesidad de desglose. Rechazo in limine de la demanda. Bueno, presentada la demanda que reúne todos los requisitos legales. O sea, los del artículo 25, tiene todos los anexos, etcétera, etcétera. Entonces, el juez, mediante auto, la admite, le reconoce a usted personería jurídica porque es el abogado. Entonces, viene ahora la notificación de esa demanda y traslado de la demanda. ¿Cómo se cumple? Lo dice el artículo 20 de la ley 712 de 2001. La notificación de esa demanda debe hacerse en forma personal. En forma personal. El Código Procesal de Trabajo no dice cómo se debe hacer en forma personal, solamente enuncia que debe ser en forma personal. Para ello tenemos que trasladarnos al Código General del Proceso en su artículo 291. Y ahí nos dice cómo se hace una notificación personal. Y en resumen, esa notificación personal que nos dice el 291 del Código General del Proceso es así. Dice, la parte interesada debe remitir. ¿Quién es la parte interesada? El actor o su abogado. Debe remitir a quien se va a notificar personalmente, a quien, al demandado o al representante legal o a su apoderado del representante, una comunicación en la que se le informa de la existencia del proceso,
su naturaleza y la fecha de la providencia que se va a notificar. En dicha notificación se le prevendrá para que comparezca al juzgado en el plazo de 5 días hábiles siguientes a la fecha de la entrega de comunicación, si la persona reside en el lugar de la sede del juzgado, o 10 días si su residencia está en otro municipio, o de 30 días si reside en el exterior. Entonces, tenemos que tener en cuenta que si la persona reside en el mismo lugar de la sede del juzgado, tiene 5 días, se le debe de anunciar que tiene 5 días para comparecer al juzgado. Si la persona demandada reside en otro municipio distinto a la sede del juzgado, tenemos que anunciarle en esa comunicación que tiene 10 días. Y que si reside en el exterior, tiene 30 días. Aquí, a manera de ejemplo, traemos la comunicación. Un ejemplo. Dice, señor Pedro Pablo Pico Pala, la dirección, el número de erradicación del proceso, la referencia demanda ordinaria laboral de primera instancia, demandante Pablo Marlon Mandrake, demandado Industrias Perro Caliente Limitada. Dice, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 291 del Código General del Proceso, me permito informarle que en el juzgado tercero laboral del circuito de Palmira se adelanta en contra de la empresa que usted gerencia proceso ordinario laboral de primera instancia, formulado por Pablo Marlon Mandrake, dentro del cual se dictó auto interlocutorio número 402 de marzo 2 del 2018, providencia de la cual usted deberá comparecer a recibir notificación personal dentro de los 5 días siguientes a la fecha de recibo de la presente comunicación. Atentamente lo firmo. Entonces, aquí se le está dando 5 días porque el señor o la empresa es de la misma sede donde se encuentra el juzgado. Esa comunicación entonces se le envía por correo, por el servicio postal autorizado. Se le envía por correo. ¿Por cuenta de quién? Del interesado. Cuando la persona jurídica figura en la Cámara de Comercio, entonces allí aparece en la certificación que expide la Cámara de Comercio, figura la dirección de la persona jurídica. Allí se le debe enviar la comunicación también. Y si tiene correo electrónico, igualmente por ese correo electrónico se le debe enviar la comunicación. Igualmente, si figura en el registro mercantil, en el mismo sentido. Bueno. Cuando se lleva la comunicación o se va a enviar por correo, servicio postal, en el correo usted debe llevar el original que le da el juzgado o el que usted elabora, más 2 copias. ¿Para qué? Debe llevarlo un sobre abierto. ¿Para qué? Para que el servicio postal constate, hoy como dice la norma, coteje los escritos, es decir, que sean igualitos. El original lo introduce el funcionario del correo al sobre, lo pega, etcétera, etcétera, deja la constancia que se va a enviar, pide la constancia, su valor. De esa constancia que les pide el correo a usted la debe llevar al juzgado mediante un memorial, la lleva al juzgado. ¿Para qué? Para demostrarle al juzgado que usted ya lo envió. Igualmente, usted espera o el correo le anunciará cuándo debe usted volver a esa oficina de correo para recibir la respuesta. ¿Cuál respuesta? Donde el correo le va a anunciar a usted que entregaron la comunicación en la dirección que usted suministró, o que la dirección no existe, o que el demandado no vive allí. En el caso de esos dos últimos, que la dirección no exista o que el demandado no vive allí, le toca a usted solicitar el emplazamiento, o sea, pedir el emplazamiento de quién, del demandado.
Si el correo, al llevar la comunicación a la dirección, allá se rehúsan de recibirla, ¿qué hace el funcionario? El funcionario deja allí el sobre o la comunicación, deja la constancia que no lo quisieron recibir y que lo dejó, y con ello se entiende que cumplió con la comunicación. Es decir, se entenderá entregada la comunicación. Si el demandado, donde le dirigimos la comunicación, una vez que recibió esa comunicación, concurrió al juzgado, el juzgado, por intermedio de un empleado, el secretario, oficial mayor u otro, hace la diligencia de notificación y traslado que nos dice el artículo 291 cómo se dice. Entonces, ahí nos dice que la persona se debe identificar previamente con cualquier documento idóneo y se debe levantar un acta donde se deja constancia que la persona concurrió a recibir la notificación. ¿Cuál notificación? Va a leer el auto emisorio de la demanda y que recibió el traslado. ¿Cuál traslado? Que recibió copia de la demanda. Y mismo artículo 291 dice: no se admitirán otras manifestaciones que la de asentimiento a lo resuelto, la convalidación de lo actuado, el nombramiento prevenido en la providencia y la interposición de recursos. No se le admite nada. Bueno, si ese demandado no comparece en el término, entonces se le fija ya el aviso previa solicitud conforme al artículo 292. Bueno, si el juez estima para agilizar el trámite de esa demanda que se cumpla la notificación al demandado, o sea, llevarle la comunicación al demandado, no por correo postal, sino por un empleado, él lo puede autorizar. Puede autorizar que un empleado del juzgado lo haga. La comunicación que se envía para efectos de la notificación personal y traslado de la demanda, o sea, la comunicación de que hablamos ahora ratito, de que habla el artículo 291, donde se le dan al demandado 5 días si reside en la misma sede del juzgado, o 10 días si vive en otro municipio, o 30 días si vive en el exterior, se cumple con cualquier persona, sea de derecho privado, sea de derecho público o persona natural, con cualquiera. Se debe enviar la comunicación. Bueno, la notificación con entidades públicas. Una vez cumplida la notificación, el envío de la comunicación, el envío de la comunicación, de que habla el artículo 291 al representante legal de la entidad pública por correo. Si éste no concurre al juzgado a notificarse, el artículo 41 del Código Procesal del Trabajo, en su parágrafo, nos dice que si la persona a quien debe hacerse la notificación o su delegado no se encontrare o no pudiere por cualquier motivo recibir la notificación, esta se practicará mediante entrega que el notificador haga al secretario general de la entidad o en la oficina receptora de correspondencia de la copia auténtica de la demanda y del auto emisorio y del aviso. Cuando la entidad es de aquellas entidades nacionales, como Colpensiones, por ejemplo, una entidad nacional, y en la sede del municipio exista una agencia, una sucursal de esa entidad, entonces dice el artículo, la notificación se hará con la persona o funcionario de mayor categoría
de la entidad demandada que desempeñe funciones a nivel seccional y esa persona quien ha recibido esa notificación, dice el artículo, deberá al día siguiente al de la notificación comunicarle lo ocurrido al representante de la entidad. Si incumple esa comunicación, le acarrea una falta disciplinaria, o sea, una sanción por falta disciplinaria. Cumplido con las notificaciones de entidades públicas, o sea, por intermedio del secretario general o por la oficina receptora, o cuando se hace a nivel de una seccional, que se hace la notificación con el funcionario de mayor categoría, dice el artículo 41, la notificación se efectúe de conformidad con lo dispuesto en el inciso anterior, se entenderá surtida después de 5 días de fecha de correspondiente diligencia. Es decir, no corre el término de la notificación a partir del día, sino dentro de los 5 días siguientes. De las diligencias que se cumplan para efectos de estas notificaciones que se han mencionado, se debe dejar constancia en el proceso. Ahora, cuando al proceso se debe vincular a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, que eso lo encontramos en el artículo 610 a 602 del Código General del Proceso, entonces dice el artículo que se debe notificar cuando se demanda a la nación, se demanda al departamento, al distrito, al municipio, establecimiento público, una empresa industrial y comercial del Estado, una sociedad de economía mixta, una empresa social del Estado, una empresa de servicios públicos oficiales o una empresa privada que ejerza funciones propias del Estado, donde se considere necesario defender los intereses patrimoniales del Estado. Entonces se debe vincular al proceso a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y al Ministerio Público. ¿Cómo se cumple la notificación y traslado de la demanda? Se cumple conforme lo dice el artículo 197 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. ¿Y qué lo dice? Por medio del correo electrónico que tenga la entidad de la Agencia Nacional o el Ministerio Público. La dirección electrónica para efectos de notificaciones. Dijimos ahora que cuando se envía por correo la comunicación al demandado, al correo, por intermedio del correo se envía la comunicación al demandado o al representante legal. Si la respuesta del correo dice no existe la dirección o ya no reside allí el demandado, dijimos ahora un ratico que se debe solicitar el emplazamiento. Si por su inactividad no lo hace, no pide eso, no lo pide el emplazamiento, conforme al Código General del Proceso, y pasan 6 meses, le archivan la demanda, le archivan. Lo dice el artículo 30 del Código Procesal del Trabajo. Ahora viene, notificada la demanda. ¿A quién? Al demandado, al representante legal. ¿Qué términos tiene estos para contestar demanda? Tratándose de proceso de primera instancia, el demandado tiene 10 días para contestar demanda, 10 días hábiles. Cuando son varios los demandados, cada uno tiene un término de 10 días. Lo dice el artículo 74. En los procesos de única instancia, allí el código no habla de 10 días. Allí el código habla de que el juez, en la admisión de la demanda, fijará o citará al demandado para que comparezca a contestar la demanda el día y hora que señala. ¿Qué significa eso? Que en términos generales, el término para contestar la demanda la fija el juez. ¿Dónde? En el auto emisorio de la demanda. Allí le anuncia al demandado que debe concurrir al juzgado
a contestar la demanda en la fecha que él ha indicado en ese auto. ¿Y cómo lo sabe el demandado de esa fecha? Pues claro, primero el demandante le debe haber enviado la comunicación a la dirección que él envió. ¿Cómo envía la comunicación? Ya hemos dicho, por correo certificado, por correo. Entonces, allá el demandado, al recibir la comunicación, debe concurrir al juzgado, donde le van a notificar, o sea, le van a poner de presente el auto que admite la demanda, y allí que están admitiendo la demanda, le están anunciando la fecha, el día y la hora que él debe concurrir. Y le van a entregar copias de la demanda. ¿Para qué? Para que el día de la respuesta a la demanda, o sea, el día que le fijó el juzgado, él llegue y conteste la demanda. Bueno. Para los procesos especiales, en el proceso de disolución y liquidación de una organización sindical son 5 días hábiles. En el de fuero sindical, la ley dice, la demanda se contestará dentro del 5º día hábil siguiente a la notificación. Es decir, que recibida la notificación y traslado de la demanda dentro del 5º día hábil siguiente, y fue le fija fecha. ¿Para qué? Para que responda a la demanda en forma verbal. Y en el proceso de calificación de legalidad o ilegalidad de la huelga, dice, la respuesta se cumplirá al 3er día hábil siguiente a la notificación. Si notificada la demanda, así, usted se notificó, recibió la copia de la demanda, entonces después al 3er día le fija la hora para que usted conteste la demanda. Dentro de la sustitución y retiro de demanda, si usted quiere sustituir la demanda o retirarla, el Código General del Proceso, en su artículo 92, nos dice en qué momento, o cuándo no lo puede hacer, o cuándo lo puede hacer. Dice que existen 2 posibilidades. A, que no se haya notificado el auto emisorio de la demanda. Y segundo, que habiéndose solicitado medidas cautelares, estas no se hayan practicado. La corrección de la demanda. Usted como demandante puede corregir la demanda. ¿Cuándo? La puede corregir una sola vez. Dice, dentro de los 5 días siguientes al vencimiento del término de traslado de la inicial o de la reconvención, si fuera el caso. ¿Qué significa eso? Que cuando el demandado ha contestado la demanda, que tiene 10 días, usted, una vez vencidos los 10 días, tiene 5 días para corregir la demanda, para corregir, para modificarla, reformarla. Tiene 5 días contados a partir del día siguiente al vencimiento de los 10. Ya dijimos, el demandado en proceso ordinario tiene 10 días. Vencidos los 10 días, usted, o sea, al 11 le empieza a contar a usted los 5 días. Entonces ya son 11, 12, 13, 14, 15. Entonces sería vencido el 10, empiezan los 5 días suyos para reformar la demanda. Si la reforma, ¿qué puede hacer la reforma? Agregarle hechos, cambiar hechos, presentar pruebas para una mejor redacción de la demanda. Si la reforma de la demanda para el juez lo considera que usted lo presente en un nuevo escrito, usted tiene que hacerlo en un nuevo escrito. Lo dice el artículo 93 del Código General del Proceso, aplicable a materia laboral conforme al artículo 145. Si la reforma a la demanda fue admitida, ese auto de admisión, ese auto de reforma a la demanda, se notifica por estado. Y usted como abogado del demandado tiene que estar pendiente de los estados. ¿Por qué? Porque notificado por estado esa reforma, tiene 5 días usted para contestarla. Tiene 5 días.
Si la reforma que usted hizo presentó nuevos demandados, ya esos nuevos demandados se notifican como con el inicial. Personalmente, cada uno tiene 10 días. Entonces, la contumacia. ¿Cuándo se presenta la contumacia? Lo dice en los artículos 30 y 71 del Código Procesal del Trabajo. Y dice, cuando el demandado o su representante no dan contestación de la demanda, habiendo sido notificados legalmente. Cuando, segundo, no comparezcan las partes a la primera audiencia. ¿Y cuál es la primera audiencia? Conciliación, decisión de decisiones previas, saneamiento y fijación de litigio, sin excusa previa. Otra, cuando el demandado o su representante no comparezcan a la audiencia de trámite y juzgamiento el día y la hora señalada sin excusa debidamente comprobada. Cuarto, cuando el actor o su representante no concurran a la audiencia de trámite y juzgamiento sin excusa debidamente comprobada. Y quinto, cuando no comparezcan al proceso ninguna de las partes. Entonces, la contumacia, ¿qué es? Cuando no van a las audiencias, una de las partes o ambas.